Saludos, es una bendición estar con ustedes en este programa que estamos comenzando a partir de este domingo. En este horario usted tendrá la oportunidad de sintonizar el mismo, de tal manera que le doy la bienvenida. Ya hemos mencionado antes que vamos a dar lugar a este espacio que se llama El Mensaje. Y aquí estaremos domingo a domingo para compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Y qué mejor manera de hacerlo, comenzando este año y comenzando también ligados a lo que es nuestra declaración para este año. Es año de la unción de José. Y nuestro tema para hoy es hablando de José, rama fructífera. Así se le llama a José en Escritura. Y hay acá un texto donde precisamente se hace mención de esto. Es Génesis capítulo 49 en el verso 22. Dice, rama fructífera es José. Y le invito de entrada a que cuando piense en esto, piense en usted mismo también. Y usted se vea como una rama fructífera, así como José. Pues volviendo a la lectura, dice, rama fructífera es José. Rama fructífera se vuelve a mencionar. Junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Vuelvo a leer. Rama fructífera es José, rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Como he dicho antes, en el año de la unción de José, nosotros, al igual que José, somos esas ramas fructíferas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser una rama fructífera? ¿Qué era lo que había en la vida de José que le hacía hacer eso? Una rama fructífera. Obviamente tenía que ver con la presencia de Dios y con la unción que Dios había depositado en él. Por eso estamos enfatizando esto. Es una unción que también está en nosotros y que nos lleva a ser ramas fructíferas. Entonces, contestemos esta pregunta. ¿Qué significa esto? En primer lugar, de lo que estamos hablando en este texto es de una clara identidad y asignación de bendición que había sido entregada a José y que también esa clara identidad y asignación de bendición ha sido entregada a todos. Dice el comienzo del texto, rama fructífera es José. Ahí entonces se está dando a José asignación de bendición y se está dando identidad. Se está diciendo que es una rama para dar fruto. El fruto, queridos hermanos, es algo que está en la mente de Dios para nosotros. Que nosotros fructifiquemos en todos nuestros asuntos. Por eso es tan importante la unción del Señor. Dios quiere que fructifiquemos en nuestra labor como padres. Dios quiere que fructifiquemos en nuestros ambientes de trabajo. Dios quiere que fructifiquemos en todos los lugares donde nosotros estamos. Y esto, entonces, es esa identidad. Nuestra identidad tiene que ser esa. Nuestra asignación es esa, bendición. La carta a los Efesios, para terminar de reforzar esto, en el capítulo 1, del verso 3, leído de la Nueva Traducción Viviente, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, escuche bien, con toda clase de bendiciones espirituales. Y yo destaco aquí esto, bendiciones espirituales y toda clase de bendiciones espirituales. Hay algunos que creen que la bendición es algo limitado. No, la bendición es algo ilimitado. Y dice la Escritura acá que Dios nos ha bendecido. Por eso estoy diciendo que esto de rama fructífera significa una identidad, una asignación de bendición sobre nuestra vida. Eso no tienes que estar bregando y dudando con si Dios me va a bendecir, si Dios quiere bendecirme, si Dios me va a bendecir en esto. No, Dios quiere bendecirte. Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Así es que la identidad nuestra es bendición. Bendición. Somos llamados a tener bendición, somos llamados a ser bendecidos y somos llamados también a llevar esa bendición y hacer que todo lo que está en nuestro entorno pueda florecer y pueda tener sello de bendición
porque tú y yo somos un agente de bendición. La identidad nuestra es bendición. La asignación nuestra es la bendición de Dios. En segundo lugar, ¿qué significa esto de rama fructífera? Significa lo siguiente, es conexión directa con la fuente que genera fruto. ¿Por qué nosotros estamos hablando de la unción de José? Bueno, José tenía esa conexión directa con la fuente que generaba el fruto, que hacía que esa rama fuera una rama fructífera. Pero la rama por sí sola, si tú cortas una rama de un árbol y la pones por aparte, esa rama por sí misma no va a dar fruto. Necesita estar adherida al tronco, a la planta central, para que entonces llegue el nutriente, llegue la savia, que la va a fortalecer y le va a mandar ese mensaje de dar fruto en el tiempo oportuno. Entonces, esto de rama fructífera significa que estamos conectados en forma directa con la fuente que genera ese fruto. Y esa fuente que genera ese fruto, obviamente, es Dios. Por eso hemos insistido que cuando hablamos de la unción de José, no es que nosotros estamos diciendo que José nos traslade esa unción a nosotros. Ya José no está acá. Lo que estamos diciendo es que el mismo Dios que estaba con José está con nosotros. Y nosotros estamos conectados con esa fuente que nos hace dar fruto. Dice la otra parte del texto, miren ustedes, dice, rama fructífera es José, pero está junto a una fuente. Y es que es así, nosotros no estamos ligados a muchas fuentes, nosotros estamos ligados a una fuente, que es la fuente que nos da, indico, esa fuerza para fructificar sin importar en las condiciones donde nosotros estemos. Siempre ese texto que ya hemos leído, donde se nos dice que nuestra identidad es la bendición, de Efesios capítulo 1, verso 3, dice ya en el cierre de ese texto, lo leo todo nuevamente, dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Entonces, como usted ve, nosotros estamos conectados. Y vuelvo a decirle lo mismo. Usted no tiene que estar bregando. Usted está ligado al Señor. Y significa que donde usted va, el Señor va ahí. Porque usted no lleva al Señor como una prenda externa. No, nosotros llevamos a Dios internamente. Eso es lo que ha ocurrido cuando nos conectamos con Jesús. Lo que ha ocurrido es que Jesús ha venido para morar en nosotros. Significa que donde sea que estemos, queridos hermanos, donde sea, nosotros vamos a fructificar, porque estamos conectados a la fuente que nos hace dar fruto. Es como estar conectado a una batería que da energía. Nosotros estamos conectados y siempre entonces no nos sorprendamos por el fruto. Sorprendámonos si no damos fruto. Por eso debemos sorprendernos, pero no por el fruto. El fruto es lo que debiese haber en nuestra vida siempre, de manera constante. ¿Por qué? Porque estamos conectados a Cristo. Lo dice el texto acá. Y José estaba conectado con Dios, conectado a una fuente. Por eso era rama fructífera. Y nosotros, dice la Escritura, estamos unidos, ligados, vinculados a Cristo. Así es que esto de rama fructífera, hemos dicho dos cosas. Significa clara identidad y asignación de bendición. Diga conmigo, clara identidad y asignación de bendición. Y número 2, significa conexión directa con la fuente que genera fruto. Usted y yo estamos conectados en forma directa a Dios. Y eso entonces hace que podamos ser ramas fructíferas. Y finalmente, ¿qué significa eso de rama fructífera? Significa que podemos extendernos a pesar de los obstáculos. Dice que, volviendo al texto, que es nuestro texto de partida, dice rama fructífera, junto a una fuente, cuyos vástagos se
extienden, note usted, se extienden. Eso es. Ese es el llamado. El llamado nuestro no es a ser escasos. Ya se lee también en otro texto del Antiguo Testamento. No seas escaso. Hay que correr el sitio de la tienda. Hay que pensar en algo más. No hay que pensar en forma limitada, porque nuestra identidad es dar fruto. Tenemos que extendernos. Entonces, dice que esos vástagos se extienden sobre el muro. El muro, hermanos, puede ser para nosotros un elemento de protección, pero también el muro puede ser un elemento de límite, de delimitación para nosotros. Un muro puede significar el obstáculo, la imposibilidad, la incapacidad. Pero dice que, como esta es una rama, que es una rama fructífera, esos vástagos, lo que va surgiendo como ramitas, se extienden. Y no importa, pasan sobre el muro y van para el otro lado. ¿Por qué? De eso se trata esto. De lo que se trata es que nosotros no nos limitemos, nos miremos con esa unción que tenía José y nos miremos en todo este año 2024 extendiéndonos en todas las direcciones. Tú en tu casa debes de pensar y debes de tener una mentalidad que te lleve a extenderte a algo más. Quiero desafiarte. Lo que has alcanzado no es lo único que Dios tiene en su corazón para ti. Lo que has alcanzado es nada más una parte de lo que Dios tiene para ti. Pero tienes que descubrir en este año 2024, bajo esta unción que recibió José, que la tienes tú también, hacia donde el Señor quiere que crezcan tus vástagos, llevando el fruto, sin importar el muro que trate de impedir que crezcas. No, tienes que ir por sobre cualquier situación y lograr en el nombre del Señor tu bendición, que eso es muy importante. Entonces, dice este otro texto de Génesis capítulo 41 en el verso 52, siempre refiriéndose a José, y con este texto voy cerrando nuestro mensaje de esta oportunidad. José, dice, llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Qué interesante, que cualquiera podría pensar que la aflicción es un limitante, es un muro que te va a impedir, pero no. José entendía que tenía la unción, que él era una rama fructífera, que estaba conectado a la fuente en forma directa. Su identidad era bendición. Tenía el sello de bendición, tenía que dar fruto. Y dijo, sin importar el muro, la limitante de aflicción, yo entiendo que Dios me hace fructífero, aún en medio de la aflicción. Entonces noten ustedes, qué importante es que una palabra del Señor sea revelada a nuestro corazón y nos haga entender quiénes somos nosotros en Dios. Tú no eres un accidente, tú no estás en este 2024 transitando para ser víctima. No, tú estás para ser rama fructífera, para fructificar, sin importar lo que toque vivir. Tú vas a florecer, tú vas a fructificar, pues porque Dios está contigo y te va a convertir en rama fructífera. Los vástagos van a extenderse, van a pasar por sobre el muro, y aún en medio de la aflicción y lo difícil, Dios te va a hacer dar fruto. Eso es el énfasis que estamos haciendo, y vamos a ir predicando basado en esta declaración en diferentes momentos para enfatizar y ampliar un poco más lo que Dios está tratando de decirnos a través de esta declaración. Año 2024, año de la unción de José, donde nos convertimos en ramas fructíferas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque al igual que José, nosotros somos rama fructífera, que estamos junto a una fuente y los vástagos se extienden sobre el muro. En este año, Señor, que es un año crucial, año de la unción de José, nos has dirigido a poder abrazar y correr con esta declaración sobre nuestra mente y corazón. Gracias, que esto significa la identidad que tenemos nosotros y la asignación de bendición que tenemos.
Ya tu palabra dice, Señor, que nos has bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Ese es nuestro estatus, esa es nuestra identidad, es nuestra asignación de bendición que viene de tu corazón. Por eso somos ramas que tienen que dar fruto. Gracias, Padre, que esto significa conexión directa con la fuente que genera fruto, que eres tú, Señor. Tú eres la fuente que nos conduce a dar fruto. Por eso tu palabra dice que estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Dios. Y gracias, Señor, que eso hace la diferencia en nuestra vida. Y también esto significa que podemos extendernos a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de la aflicción. Podemos nosotros seguir, continuar y fructificar. Contra todo pronóstico podemos fructificar porque tú estás con nosotros y nos haces y nos conviertes en ramas fructíferas. Ahí donde estás, querido hermano, recibe esa unción del Señor para fructificar, que tu fruto no sea limitado, que tu fruto sea abundante, porque Dios está contigo y eres llamado a tener bendición en tu vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para ustedes y el próximo domingo estamos una vez más aquí con el mensaje. Muchas bendiciones.